Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarme una semana más en esta rueda de prensa en la que daré cuenta de los acuerdos alcanzados por el Consejo de Gobierno. Antes señalaré una cuestión relevante que nos permite, además, mirar al futuro siempre con prudencia, pero abriendo ya una puerta a la esperanza. Me refiero a la situación que atraviesan los centros residenciales para personas mayores o personas con discapacidad. Como saben, si ha habido un entorno especialmente castigado por la pandemia, este ha sido el de las residencias. Las personas mayores o con discapacidad que viven en ellas lo han hecho condicionadas por estrictas restricciones en los últimos meses por su situación de vulnerabilidad ante la infección por COVID-19, tanto en su rutina habitual como en su vida social, tanto dentro como fuera de los centros. Medidas duras, durísimas, que si bien por un lado han contribuido a la contención de la expansión del virus en estos espacios, han supuesto cambios drásticos en su vida cotidiana, pasando una importante factura en cuanto a su bienestar personal a nivel físico, psicológico y social. A lo largo de los últimos meses han sido publicados algunos trabajos que revisan precisamente la evidencia científica existente sobre los efectos psicológicos negativos que esta situación ha producido en quienes han vivido la pandemia en residencias. También otras publicaciones han analizado cómo las medidas de protección deben proteger la salud de las personas desde un acercamiento global, ponderando riesgos individuales como el incremento del deterioro físico y cognitivo y la salud mental. Teniendo en cuenta esa visión integral de la salud de las personas mayores, consideramos necesario avanzar hacia un nuevo escenario que permita combinar una atención centrada en la calidad de vida de las personas usuarias, el ejercicio de sus derechos y una adecuada prevención del contagio y vigilancia epidemiológica. Somos plenamente conscientes de las expectativas de las personas residentes y de sus familias, que después de meses de espera estarán preguntándose cómo y cuándo lo vamos a hacer posible. Lo haremos como lo venimos haciendo desde hace más de 390 días, en el marco de la coordinación sociosanitaria, la misma que nos ha permitido llegar hasta aquí, la misma que hoy nos permite hablar de esperanza, la misma coordinación que nos permitió gestionar los peores momentos en más de 200 residencias y garantizar que las personas mayores que necesitan asistencia sanitaria la tienen en los hospitales asturianos. La misma que nos ha permitido que, tras el proceso de vacunación, llevemos 40 días sin haber detectado brotes en residencias, y tal y como informaba esta semana la Consejería de Salud. En este marco y en base al documento publicado el 15 de marzo por el Ministerio de Sanidad, adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en el marco de la vacunación, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en colaboración, como les decía, con la Consejería de Salud, están elaborando un documento que permitirá retomar las condiciones de convivencia normalizada, siempre desde un enfoque prudente y desde la continua revisión y adaptación a la situación epidemiológica, cambios normativos e información disponible. De forma concreta, este documento hará especial énfasis en la reactivación de salidas, visitas y utilización de espacios comunes y también en relación a los nuevos ingresos, que permitirán recuperar los derechos que a estas personas la pandemia les ha robado. El horizonte temporal que barajamos para la puesta en marcha de estas medidas se sitúa alrededor del 9 de abril, tal y como señaló esta semana la Dirección General de Salud Pública. ¿Por qué el 9 de abril? Pues explicaremos que es necesario realizar algunos cambios normativos para ajustar esa reorganización de competencias, fruto de la necesaria modificación de esa resolución del mes de junio de la Consejería de Salud. Y, por lo tanto, ese es el horizonte temporal que nos planteamos para la puesta en marcha de esas medidas. Hoy, más que nunca, cuando nos enfrentamos a una semana complicada en la que a todos y todas desearíamos haber recuperado la normalidad, el ejemplo de la situación que atraviesan hoy las residencias de personas mayores tiene que servirnos para afrontar los próximos meses con esperanza y con la serenidad suficiente para asumir este último esfuerzo que se nos pide. Pasando ya a los acuerdos del Consejo de Gobierno, esta mañana hemos aprobado el decreto que regula el procedimiento para la acreditación de profesionales de enfermería para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y otros productos sanitarios. Una norma que incrementa la capacidad resolutiva de las enfermeras en los diferentes dispositivos asistenciales del sistema sanitario donde prestan servicios y que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado.
En el ámbito del derecho a la justicia, hemos autorizado la concesión directa de subvenciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores de Oviedo y Gijón para sufragar los servicios de asistencia jurídica gratuita del último trimestre de 2020 y de los 4 de este ejercicio, por un valor de más de 6 millones de euros. Los pagos se realizarán según el nuevo decreto de asistencia jurídica gratuita y el baremo actualizado a 2021. Finalmente, hemos autorizado la creación de 16 nuevas plazas para el servicio de emergencias del Principado, 15 de bombero conductor y otra de bombero rescatador para el grupo de rescate con base en La Morgal. Por otra parte, se han aprobado otras 4 plazas de personal para la Administración de Justicia para las unidades de valoración forense integral de Oviedo y Gijón. Y también en este ámbito se crea la plaza de coordinación de equipos psicosociales con el fin de asegurar la adecuada organización del trabajo y prestación del servicio. Quedo ya a disposición de las preguntas que consideren necesario plantear. Gracias. Buenos días, consejera. Muchas gracias por su intervención. Como sabe, hemos organizado esta rueda de prensa de manera telemática para garantizar la seguridad y también para facilitar la participación de los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están teletrabajando y que nos envían de manera telemática sus preguntas. Empezamos con una pregunta que plantea Radio Nacional sobre un ámbito de su competencia, consejera, sobre el ingreso mínimo vital. Quiere saber si se puede ofrecer la actualización de las solicitudes aceptadas y denegadas del ingreso mínimo vital y también le plantea si quiere contestar a Cáritas, que ayer denunciaba que los mecanismos de protección social no están funcionando. Bien, en cuanto a la información sobre las solicitudes relacionadas con el ingreso mínimo vital, el total de solicitudes computadas en Asturias como resueltas sería 13.676, de las cuales habrían concedido 5.251. En esas solicitudes hay titulares, perceptores del salario social básico, un total de 4.438 a quienes se resolvió su solicitud, de los cuales fueron concedidos 3.164 y denegados 1.274. Eso en cuanto a la primera parte de la pregunta. En cuanto a la segunda, se pone en cuestión ese sistema o esos mecanismos de protección social y yo ahí tengo que decir que a lo largo especialmente de estos últimos meses han funcionado, siguen funcionando y van a funcionar en el futuro. Son mecanismos en los que trabajamos de manera coordinada, no solo desde la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, sino también con las entidades locales y, por supuesto, con las entidades del tercer sector. Entre ellos está concretamente Cáritas. Hay concretamente en estos momentos 140 entidades del tercer sector que reciben financiación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y recibirán, en este caso, a lo largo del ejercicio 2021, más de 7 millones de euros vinculados precisamente a programas que tienen que ver con la inclusión social. Por lo tanto, trabajamos coordinadamente, en conjunto, apoyando las iniciativas que se presentan también por parte de otras entidades y así lo seguiremos haciendo. Esa es la política que hemos llevado y, sobre todo, a lo largo de los últimos meses. Se ha fortalecido en algunos casos. En este caso también nos preocupa no solo la situación o esa foto fija en la que podemos estar viendo ahora, sino nos preocupa la tendencia de la evolución de esos datos. Coincidimos en este caso con la percepción negativa de que esa evolución va a ser negativa en algunos ámbitos y, por lo tanto, en lo que sí nos vemos obligados, a lo que sí nos veremos obligados será a trabajar de manera más coordinada. Pero que el sistema y los mecanismos de protección social funcionan y van a seguir funcionando, no debe caber la menor duda. De hecho, una muestra evidente yo creo que es que el salario social básico, la principal herramienta que tenemos en Asturias de lucha contra la exclusión social, sigue funcionando y lo sigue haciendo con un modelo de gestión mejorado. Por lo tanto, estamos en condiciones de seguir dando respuesta. Lo haremos de manera, si cabe, más coordinada, pero el sistema seguirá funcionando. Gracias, consejera. Pasamos ahora a trasladarle varias preguntas sobre la situación del materno-infantil por las que se interesan varios medios. En primer lugar, la ATPA pregunta ¿cuál es el planteamiento de la Consejería para el materno-infantil? Comisiones Obreras asegura que les han planteado 20 despidos y que es la primera vez que se plantea la destrucción de empleo público. ¿Es así? ¿Se va a habilitar una nueva unidad de acogida?
En el mismo sentido, la cadena COPE. Los sindicatos denuncian que el Principado quiere cerrar el materno-infantil de Oviedo y despedir a parte de sus trabajadores. ¿Pueden aclarar cuáles son los planes de la Consejería? ¿Dónde serán acogidos los niños y las niñas y qué pasará con los actuales empleados? Bien, en cuanto a esta pregunta, podría parecer un planteamiento o una cuestión que surge de un minuto para otro, o sea, que surge así como de repente, ¿no? Una decisión que no se enmarque en ninguna otra política de las que llevamos en la Consejería. Y ahí tenemos que decir que entre los objetivos prioritarios que nos marcábamos al inicio de esta legislatura, en el ámbito concreto de las políticas de atención a la infancia, señalaré tres muy concretos. Por un lado, el refuerzo de los programas de acogimiento familiar, temporal y permanente de menores de 0 a 6 años, la dotación de recursos y apoyo de todo tipo a las familias acogedoras y la elaboración de una nueva ley de infancia del Principado. En este marco de objetivos que nos planteábamos al inicio de la legislatura, durante los últimos meses, con pandemia en el medio, y seguimos en pandemia, hemos trabajado en la revisión continua de todos los acogimientos temporales, en el diseño de aquella campaña que presentábamos a final de verano para fomentar esa opción, la de los acogimientos temporales, y la modificación de la Ley del Menor del Principado con la Ley de Presupuestos precisamente de este año para establecer esa nueva medida de protección llamada a garantizar a esa garantía económica reconocida al menor en acogimiento en familia ajena. Con lo cual, bueno, venimos desarrollando diferentes iniciativas que con un único objetivo. Al final, buscamos el facilitar el acogimiento de niños y niñas que viven en los centros que gestiona la propia Consejería y, por lo tanto, esta decisión se enmarca en todo ese proceso, en todo ese marco de políticas de atención a la infancia. ¿Con qué objetivo? Precisamente con el de reducir el acogimiento residencial de menores y potenciar el acogimiento familiar. Si recordamos, el Centro Materno-Infantil, que ya son unos cuantos años de historia de ese centro, se crea con la intención de dar cobertura a 50 plazas. Durante los últimos años, y el dato concreto de los últimos meses, es que residen allí 14 niños y niñas. Parece razonable en este escenario que tengamos que ajustar las necesidades del propio centro, de los propios niños y niñas que viven en el centro, a la realidad. Y se trata simplemente de eso. Las administraciones públicas tenemos, entre otros, los deberes de ser eficaces, ser eficientes, ser ágiles y de dar respuesta principalmente al interés de la ciudadanía. Y en este caso estamos dentro de ese amplio proceso trabajando en un proceso de reorganización. Se ha iniciado, por supuesto, la negociación con los representantes de los trabajadores. Y en ese proceso de negociación es una primera propuesta y, por supuesto, también tiene que quedar claro que desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, desde el Instituto de Infancia, trabajamos ya en las propuestas que se plantean por parte de los sindicatos. No tenemos ningún inconveniente, será un proceso que tendrá una duración determinada y en ese marco de negociación escucharemos las propuestas con el propósito de que sea un proceso de reorganización tranquilo y que dé respuesta a las necesidades reales y de hoy de los centros de menores en Asturias. Gracias, consejera. Radio Nacional se interesa por los fondos europeos y pregunta qué plazo se ha dado el Gobierno para cerrar los proyectos susceptibles de recibir financiación europea. En cuanto a esta pregunta, sería necesario aclarar algunas cuestiones. No existe una fecha de corte. Fíjense que el Gobierno de España aún no ha cerrado la presentación de su propio plan ante la Unión Europea. La fecha límite que tenemos en el horizonte es el 30 de abril. Desde el Principado y atendiendo a la prudencia que exigen los datos de evolución de la pandemia, hemos decidido... Perdón, que aquí es que me columpié yo un poco. Perdón, que ahora sí que me traicionó la chuleta. Está aquí. Me traicionó la chuleta. Sí. Perdón, que me iba a otra cuestión. Pero bueno, volviendo y retomando el tema, como les decía, una vez que sea aprobado, teníamos esa fecha de horizonte del 30 de abril, una vez que sea aprobado tendrá que lanzar
las primeras convocatorias. Calculamos que todo esto pueda ocurrir en torno al mes de junio. A esas convocatorias, que se realizarán en régimen de concurrencia competitiva, acudirán directamente las empresas. Es decir, el Gobierno de Asturias no filtra los proyectos empresariales. Lo que sí haremos será intentar que las convocatorias respondan a los intereses de Asturias. En ese momento será cuando el Gobierno del Principado decidirá si coparticipa o lidera alguno de esos proyectos. Dicho esto, la Oficina de Proyectos Europeos estableció un primer corte, como recordarán, el pasado 28 de febrero. En esa fecha concretamente ese 28 de febrero, respondía a la necesidad de recibir cuanto antes la mayor parte de las propuestas, sabiendo que muchos promotores ya estaban trabajando en ellas desde que se publicó el primer borrador de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. No obstante, la recepción de proyectos se mantiene y se mantendrá abierta de modo continuado, en tanto que su utilidad máxima es la de planificar adecuadamente las estrategias regionales, diseñar futuras convocatorias de ayudas e influir lo máximo posible en la definición de las convocatorias estatales. Consejera, Radio Nacional también plantea otra pregunta sobre las ayudas del Fondo COVID. Comenta que esta semana la consejera de Hacienda avanzó en la Junta General que ya están diseñando la segunda convocatoria de estas ayudas del Fondo de Rescate. ¿Cuándo esperan abrir la negociación con los grupos que apoyaron las cuentas? ¿Habrá novedades en esa convocatoria? ¿Qué plazos manejan para el pago de la primera convocatoria? Bien, en este caso empezaré por el final. Como les decía la semana pasada, el Gobierno de Asturias está volcando todos sus esfuerzos para abonar estas subvenciones, las subvenciones de la primera convocatoria del Fondo COVID a aquellos negocios que cumplan los requisitos con la máxima celeridad posible. Todos los departamentos implicados, en este caso las consejerías de Presidencia, Hacienda, Industria y Cultura, están empeñados en ese objetivo y volcados en dar respuesta lo antes posible a ese objetivo. Analizar esas casi 20.000 solicitudes recibidas para afrontar los pagos cuanto antes. En cuanto a la segunda convocatoria, como ya ha explicado la propia consejera de Hacienda, su departamento está ahora mismo perfilando el borrador para analizarlo después con los grupos parlamentarios. Ahora mismo es todavía un poco prematuro, sería prematuro hablar de plazos, pero se lanzará, lo que sí les podemos avanzar será que se lanzará durante este primer semestre. Y, en efecto, uno de los objetivos de esta segunda convocatoria es atender a aquellos sectores o actividades que hayan podido quedar excluidos en las convocatorias anteriores o que puedan verse afectados en los próximos meses. Ahí haremos un ejercicio de anticipación y también de dar respuesta a cuestiones que hayan podido verse perjudicadas a lo largo de estos meses pasados y que no han tenido una respuesta. Tengan en cuenta y tengan siempre presente esa doble respuesta que siempre digo del Gobierno de Asturias a la crisis sanitaria. Por un lado, la respuesta sanitaria y, por otro lado, la respuesta económica y social. Y, por lo tanto, seremos sensibles a las cuestiones que se vayan a plantear en este sentido. Tenemos otra pregunta sobre ayudas, consejera, en este caso sobre las ayudas que ha aprobado el Gobierno central. Onda Cero quiere saber cómo valora el Principado el reparto de esas ayudas directas del Gobierno central. Bien, pues precisamente el Boletín Oficial del Estado publica hoy la distribución de las ayudas estatales por comunidades y confirma que Asturias recibirá casi 108 millones de euros. Es una muy buena noticia. Los criterios de reparto serán los mismos que para el REACT, caída del PIB en 2020, el peso relativo de desempleo en 2020 y el peso relativo de desempleo juvenil en 2020. Por lo tanto, si la estimación que teníamos era de alrededor de 100 millones, en este caso se confirma que serán casi 108, por lo tanto, una satisfacción para el Gobierno de Asturias. Consejera, la agencia EFE se interesa por la situación de Duro Felguera. Preguntan cuándo y cómo se va a materializar la ayuda del Principado a Duro Felguera. Hay varias opciones, en este caso instrumentos posibles, instrumentos financieros a utilizar y, por lo tanto, en estos momentos no está determinada la fórmula de aportación de esos 6 millones de euros anunciados. En este caso, cuando se valore el instrumento más adecuado, se hará público sin ningún problema. Consejera, dende asturias.com viennos una entruga sobre el impuesto de sucesiones. Dice asina:
Sobre les últimes notícies sobre l'impuesto de sucesiones, como la basada al mínimo en Castilla y León y las intervenciones en redes sociales del presidente, ¿cree que el gobierno asturiano está perdiendo la batalla ideológica en un asunto en el que parece evidente que, más allá de lo material, hay una confrontación por el relato? ¿Está haciendo un esfuerzo afalladitu el Ejecutivo para explicar a les asturianes y asturianos el cómo, por qué y para qué existe este impuesto y las razones y consecuencias reales de que en Asturias tenga unas características y en otras autonomías tenga otras? Asturias, y lo hemos venido defendiendo en todo momento, en Asturias contamos con un sistema fiscal progresivo que exige una mayor tributación a aquellas rentas más altas. No estamos a favor, como ya hemos dicho en otras ocasiones, de una carrera de rebajas fiscales indiscriminadas. La fiscalidad justa, equitativa, responsable y progresiva garantiza los servicios públicos y contribuye a la equidad social. No tenemos más que mirar la capacidad de respuesta desde los servicios públicos a la crisis sanitaria durante estos meses para ponerlo como ejemplo. Respecto a sucesiones, no es verdad que la mayoría de las herencias paguen más en Asturias. El 99% de las herencias en línea directa no pagan nada en Asturias y sí lo hacen en Madrid. Por ejemplo, solo las herencias más altas, en torno al 1%, y apenas 200 contribuyentes al año pagan este impuesto en Asturias. Repito, porque me parece un dato importante. El 99% de las herencias en línea directa no pagan nada en Asturias y sí lo hacen en Madrid. Solo las herencias más altas, en torno al 1%, y apenas 200 contribuyentes al año pagan ese impuesto en Asturias. Hay que romper con la idea de que las empresas se van a otras comunidades autónomas por la fiscalidad. Es más, el número de empresas en Asturias, con carácter previo a la pandemia, estaba en continuo incremento desde el año 2014. ¿Por qué? Pues porque la fiscalidad empresarial es básicamente la misma a lo largo de todo el territorio nacional. Tanto el IVA como el impuesto de sociedades son tributos estatales, no autonómicos, y conviene también señalar. No estamos a favor, como les decía, de una carrera de rebajas fiscales indiscriminadas. El impuesto de sucesiones tiene una función redistribuidora y es un tributo que no precisa de supresiones, sino de una armonización y normativa estatal. Esa es la posición del Gobierno de Asturias en este sentido. Consejera, el Comercio nos plantea una pregunta sobre el sector industrial. Quiere saber si existe preocupación en el Principado por el freno que puede suponer para las empresas asturianas el desabastecimiento de acero y el alza del precio de las materias primas. Bien, para el Gobierno de Asturias el sector industrial siempre suscita preocupación. Es un sector importante para Asturias y, por lo tanto, suscita el interés y la preocupación del conjunto del Gobierno de Asturias. Por lo tanto, seguimos con preocupación la situación que se ha generado en el sector del metal ante la falta de materia prima, de acero, para su transformación por parte de las empresas asturianas. Es una situación que no solo afecta a nuestras empresas, sino al conjunto de la economía española y europea, ya que el incremento en la demanda mundial de acero sobrepasa actualmente el stock de producción de las acereras y, por tanto, está habiendo problemas para el acopio de algunos de estos productos para su transformación. Confiamos en que pueda resolverse a corto plazo y que las siderúrgicas puedan normalizar la expedición de productos para atender los pedidos de los clientes, teniendo en cuenta, además, que la recuperación del sector del acero es una buena noticia para el conjunto de la economía. Consejera, Asturias.com envía una entruga sobre el asturiano. Dice, agora que el Tribunal Constitucional afita la posibilidad de falar en asturiano na Xunta General, ¿qué va a pasar si los parlamentarios de Vox o PP dicen no entender las intervenciones? ¿Van a proponer desde la mesa, siguiendo una de las opciones previstas en el reglamento, de alguna medida concreta para favorecer esa comprensión o van a considerarlo un caso de filibusterismo político? Bien, lo que entendemos es que la derecha, lo que esperamos, sobre todo, es que la derecha lea precisamente esa sentencia del Constitucional, entienda su razonamiento, deje de hacer el ridículo y de convertir el uso del asturiano en un elemento de controversia política. Seamos serios, el Parlamento asturiano merece seriedad, sosiego y debatir los problemas trascendentes para la sociedad asturiana. Lo que esperamos especialmente del Partido Popular, para que, al menos en este caso, sea capaz de distanciarse de los planteamientos, los pronunciamientos, en este caso de Vox.
El Comercio, consejera, hace una pregunta también sobre la situación de las residencias de mayores a la que se refería usted en su intervención inicial. En concreto, plantea lo siguiente: dado que directores, usuarios y trabajadores de geriátricos defienden que, una vez vacunados, debería flexibilizarse más las medidas en residencias, ¿prevé el Principado suavizar alguna de las normas durante la Semana Santa? ¿Se han planteado acciones o terapias especiales para esos días, como visitas de familiares, escapadas, etcétera? Bien, como les decía al inicio de la intervención, después de tantos meses, después de vivir pues en unos entornos donde se aplicaron medidas duras, durísimas, ya lo dije antes y vuelvo a repetirlo ahora, somos plenamente conscientes, como también señalaba, de esas expectativas que tienen personas usuarias, directores, trabajadores, familiares. ¿Cómo no vamos a serlo? O sea, nosotros escuchamos cada día a muchos y muchas ciudadanas asturianas que nos llaman y nos plantean esta cuestión, porque requieren de al menos un horizonte de esperanza. Como también les señalaba en esa primera intervención, hablamos de un horizonte del 9 de abril y hablamos de ese horizonte también, como les señalaba, precisamente porque tenemos que ajustar alguna cuestión normativa, siendo conscientes también de que tenemos que dar respuesta a esas necesidad de flexibilizar, con la que compartimos plenamente con pues el marco normativo y jurídico apropiado. En Semana Santa, si recordamos, y hoy entran en vigor precisamente esas medidas que no son de aplicación a todos nosotros y nosotras, pues no parece que fuese el momento más adecuado para iniciar esta flexibilización. Si bien llevamos trabajando, como también saben, desde hace varias semanas en ese procedimiento de flexibilización que pretendemos sea de dar un paso más. Daremos ese paso más a partir del 9 de abril y tendrá que ver precisamente con eso, con las visitas, tendrá que ver con las salidas de las personas residentes, tendrá que ver con la vida en el interior de los centros, con el uso de los espacios comunes, y tendrá que ver con los nuevos ingresos. Tenemos que normalizar, es un entorno que llama a que vivamos estos meses que tenemos por delante desde la esperanza, como decía al inicio, porque precisamente son entornos en los que se ha demostrado que esa respuesta sanitaria, en coordinación sociosanitaria a la situación que vivieron y que atravesaron durante estos meses ha sido efectiva, fueron medidas duras pero eficaces, y ahora estamos en otro escenario. En este otro escenario lo que pretendemos es precisamente eso, el abrir la puerta a flexibilizar esa situación que se vivió durante los últimos meses en las residencias, haciéndolo desde la prudencia, porque no olvidemos que todavía vivimos en una situación de riesgo, pero siendo conscientes de que tenemos que normalizar la vida en las residencias. Lo haremos, como les decía, con ese horizonte puesto en el 9 de abril, tal y como señalaba también esta semana la Dirección General de Salud Pública. Consejera, iniciamos ahora un bloque de preguntas sobre la pandemia y las restricciones para contener su expansión. En primer lugar, la TPA y la Nueva España plantean preguntas relacionadas con el plan de transporte a los lagos de Covadonga. La TPA pregunta: ¿por qué hasta ayer había un tope de vehículos para subir a los lagos de Covadonga y ahora que los asturianos no podemos movernos, salvo internamente, no se mantiene ese cupo y se opta tan drásticamente por el cierre de la carretera? ¿Los montañeros federados sí pueden subir para hacer una de las últimas rutas de picos que parten de los lagos? En el mismo sentido, el periódico La Nueva España. ¿Qué cambió en 24 horas del martes al miércoles pasados para que con ese intervalo se decidiese anunciar la puesta en marcha y la suspensión del plan de transporte a los lagos? Bien, como saben, la carretera se cierra por una disposición de la Dirección General de Tráfico, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 30 de enero, que establece medidas especiales de regulación del tráfico para todo el año en varias comunidades autónomas, entre ellas en Asturias. La carretera permanecerá cortada desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, tal y como refleja el Boletín Oficial del Estado, desde mañana y hasta el 4 de abril. Para vehículos con motor de combustión, excepto que dispongan de autorización, y sí podrían acceder peatones y ciclistas. Antes de las 8:30 puede utilizarla cualquier persona que desee hacerlo, hasta completar las 250 plazas de aparcamiento de que dispone esta zona del parque.
En cuanto a los montañeros, al igual que el resto de la población, pueden usar la vía hasta las 8:30 de la mañana o acceder al espacio caminando. Desde el Principado y atendiendo a la prudencia que exigen los datos de la evolución de la pandemia, hemos decidido retirar el servicio de transporte público a los lagos para evitar el efecto llamada, minimizar los desplazamientos y contener así la movilidad interna. Todo persigue ese mismo objetivo que el resto de las medidas de protección, que es frenar los contagios debidos a la COVID-19. Consejera, también sobre la evolución de la pandemia, pregunta Radio Nacional, que quiere saber si hay alguna novedad sobre los casos de cepa brasileña. Bien, los últimos datos de los que disponemos es que ya se han confirmado 4 casos de cepa brasileña en el Principado, relacionados con los 2 grupos de familiares que ya habían sido detectados. Todos los casos, así como sus contactos, están en cuarentena y con seguimiento por parte del Sistema de Vigilancia de Contactos Estrechos. Consejera, la TPA se interesa por el proceso de cribado para la Semana Santa. Pregunta cuántas personas de entre 18 y 40 años han solicitado hacerse la PCR para volver en Semana Santa a Asturias. Bien, el plan preventivo de detección de casos de coronavirus entre personas de 18 a 40 años que regresan a Asturias en Semana Santa por causas justificadas, se han inscrito 2.586 personas y hasta el momento se han detectado 5 positivos. Gracias, consejera. El Comercio quiere saber cuál es la postura del Gobierno asturiano sobre la propuesta de Sanidad de cerrar el interior de los bares en caso de superar los 150 casos de incidencia. Plantea, ¿están de acuerdo con unificar criterios para toda España, aunque en este caso colisionarían con el mapa de medidas elaborado por el Principado? En este caso concreto existe en Asturias, como saben, un sistema de aplicación de diferentes medidas en función de la situación epidemiológica de cada uno de los concejos, y en el marco de ese sistema del que nos dotamos hace unos meses seguiremos trabajando. Estamos de acuerdo con ese sistema, entendemos que es un sistema que se adapta a la situación real de cada uno de los concejos y que también equilibra, ¿no?, los efectos de las medidas que se tienen que aplicar en cada parte del territorio. La agencia de noticias de Europa Press comenta que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo ayer que, incluso sin estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud puede obligar a las comunidades a aplicar medidas restrictivas. Pregunta, ¿comparte el Gobierno de Asturias esa opinión? ¿Cree que existe base jurídica para que el Consejo obligue a los ejecutivos autonómicos cuando no haya estado de alarma? Bien, el Gobierno de Asturias participa y seguirá participando en todas las sesiones del Consejo Interterritorial y cumplirá con los compromisos que allí se acuerden. Al margen de la regulación del estado de alarma, como saben, existen las previsiones normativas en materia sanitaria que regula el funcionamiento y adopción de los acuerdos del Consejo Interterritorial, cuyas normas son de obligado cumplimiento. Lo que creemos es que, una vez que finalice el estado de alarma, tenemos que ser capaces de dotarnos de un marco de acción coordinado en el conjunto del Estado para seguir dando respuesta a la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, aunque esperemos que en ese momento la situación haya evolucionado de manera positiva. La Nueva España, consejera, plantea una pregunta sobre vacunación. Es la siguiente. ¿Creen que es prudente ofrecer a la población estimaciones de fechas de vacunación hasta el mes de octubre, teniendo en cuenta la variabilidad que ha experimentado hasta ahora el ritmo de recepción de dosis? Bien, como usted plantea, son estimaciones y las estimaciones no dejan de ser previsiones que se realizan en función de la disponibilidad de las dosis. Lo que podemos señalar y con lo que el mensaje que queremos trasladar es que el Gobierno de Asturias trabaja para inmunizar al mayor número de personas posible, al mayor ritmo que podamos desarrollar. Ese es el interés, el máximo interés del Gobierno de Asturias, el que este proceso de vacunación vaya tomando el ritmo más acelerado posible. La Voz de Asturias también se interesa por la vacunación. En este caso, pregunta si hay constatación por parte del Principado de algún caso, como ayer denunció Podemos, sobre personas de Galicia y Cantabria que acuden a vacunarse a Asturias. Bien, en Asturias siempre se atendió a las personas desplazadas, incluso a los inmigrantes irregulares que no tienen aseguramiento. En cuestión de salud pública hay que vacunar a los que están aquí, gallegos, cántabros, senegaleses, da igual de donde sean.
Además, hay personas que, por ejemplo, viven en zonas limítrofes, pero están trabajando en residencias o centros sanitarios de Llanes o de Vegadeo o de Castropol y tienen que vacunarse por ser trabajadores precisamente de estos centros. Por supuesto, también los estamos vacunando en Asturias. Consejera, nos llega una pregunta de la cadena COPE que plantea lo siguiente. El bloqueo del canal de Suez está provocando un efecto importante sobre todo el comercio mundial. ¿Tiene datos sobre cómo puede afectar a Asturias y a los puertos de Gijón y Avilés? No manejamos datos concretos de cómo está afectando ese bloqueo del canal de Suez a los puertos asturianos y si hay alguna empresa afectada, si la hubiera. Pero efectivamente la paralización de una ruta de intercambios globales como esta tiene efectos en el tráfico mundial de mercancías, sobre todo si la situación se alarga en el tiempo. Por lo tanto, será una cuestión que tengamos que seguir, de la que tengamos que seguir su evolución en los próximos días. Gracias, consejera. Hasta aquí las preguntas que nos han hecho llegar los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que están siguiendo esta rueda de prensa por medios telemáticos, a quienes agradecemos su participación en la misma. Gracias.